Jueces capítulo 7. Así dice la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento,
al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Beel Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno. Esta es la segunda vez que nos encontramos viendo a Gedeón. La semana pasada nuestro hermano Fernando pudo hablar de Gedeón, de su historia, y hoy nos volvemos a encontrar con él. ¿Qué es lo que podemos extraer para nosotros como iglesia en el siglo XXI de la historia de Gedeón? Hermanos, yo creo que al menos tenemos una enseñanza sobre la necesidad del poder de Dios entre nosotros. Y otra forma en la que nos habla el personaje de Gedeón es por medio de mostrarnos la obra de Cristo. Así que bajo esos 2 principios avancemos. En primer lugar, hermanos, este pasaje nos recuerda algo que el apóstol Pablo nos dijo: que en nuestra debilidad Dios se perfecciona. O sea, el poder de Dios se revela mejor en nuestra debilidad. Y creo que esa es la primera enseñanza que debemos entender de este texto. Muchos han intentado sacar enseñanzas de cómo es que fueron a tomar agua, cómo algunos se hincaron y cómo otros la bebieron directamente, y han sacado algunos significados y enseñanzas interesantes. Pero creo que perdemos el punto cuando le damos significados espirituales a esos elementos de la historia. Lo que creo que Dios quiere transmitirnos a través de esta historia es
que él quería hacer su ejército lo más pequeño posible, a fin de que el pueblo supiera que la mano de Jehová es quien los había salvado. Lean conmigo el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Y entonces, por eso vienen los primeros que se van y después esta prueba de cómo es que beben el agua. Porque Dios desea recordarle a Israel que sus victorias son no por la cantidad de su ejército, sino por el poder de Dios entre ellos. Hermanos, necesitamos hoy recordar que somos débiles y que solo por el poder de Dios lograremos la victoria en nuestras vidas y las victorias en esta iglesia local. Hermanos, el problema no es reconocer con nuestras mentes que somos débiles. Si yo les pregunto a la mayoría de ustedes: ¿sabes que eres débil? La mayoría dirían: sí, lo sé. Pero el problema muchas veces, hermanos, es que a veces no nos sentimos como si fuéramos débiles. Y es por eso que Dios limpia o reduce el ejército. ¿Para qué? Para que el pueblo sienta su debilidad. Si te preguntas: ¿por qué vino este problema en mi vida? ¿Por qué vino esta situación en nuestra iglesia? ¿Por qué estoy pasando por esta angustia, por esta enfermedad? Me pregunto, hermano, no es para que demostrarnos en la experiencia que realmente somos débiles. Que realmente, hermanos, no es que el cristiano no trata de sentirse débil, no, de eso no trata el cristianismo, de que nos sintamos débiles. O no trata de, vamos a fingir que sí somos débiles. Hermanos, el cristianismo trata de hombres que realmente son débiles, que a veces no se sienten débiles, y por lo tanto Dios tiene que traer cosas, pruebas a nuestra vida para recordarnos nuestra debilidad. Y es por eso que Dios reduce el ejército. Dios reduce el ejército de Israel para que en la victoria Israel no diga: mi mano me salvó. Eran tan pocos, y después vamos a ver, no solo eran tan pocos, hicieron tan poco que el pueblo no tuvo duda de que la salvación fue de Jehová. Hermanos, humillémonos el día de hoy ante el Señor, reconociéndolo como nuestra única ayuda. Hermano, quizá esta prueba vino a quebrantarte, esta prueba personal vino a quebrantarte, esta situación con tus hijos vino a lastimarte, quizá esta situación laboral vino a aplastarte un poco para demostrarte, porque Dios a través de esa va a demostrarte que eres débil, para que entonces clames a Él y digas: soy débil, déjame hallar tu gracia en mi vida. Oh, hermanos, hay cosas que trabajar en nuestra vida, pecados que vencer, matrimonios que restablecer, hijos que criar, carácter con el cual trabajar. Y a veces, hermanos, vivimos en esta vida como si no fuéramos débiles.
dependiendo de nuestras fuerzas. Y entonces grandes derrotas o crisis suelen venir para mostrarnos que no está en nuestro poder la victoria, sino en la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué nos reunimos el miércoles de oración y el domingo a las 10:30 para otra reunión de oración? Y una vez al sábado los varones de la iglesia se reúnen para orar. ¿Por qué, hermanos? Nos reunimos a orar. No simplemente para cumplir el checklist, sino porque venimos a confesar que somos débiles y que si la mano de Jehová no se mueve, no habrá victoria. Por eso nos reunimos a orar. Por eso llamamos a la iglesia y animamos a los miembros: vengan a la reunión de oración. No para fingir que somos débiles, sino entendiendo que somos débiles. Y como iglesia necesitamos su gracia. Venimos a clamar como hombres con hambre. Venimos a tocar. Abre, Señor, abre, derrama tus bendiciones. Porque, hermanos, debemos entender en nuestro corazón que si Jehová no edifica la casa, en vanos trabaja. En vanos trabajan los que la edifican. Si Jehová no bendice el matrimonio, la crianza de los hijos, la cuestión laboral, la salvación de los pecadores. Hoy me encuentro predicando aquí a hombres que solo les puedo hablar la palabra, pero depende de Dios y su soberano poder salvar. Hermanos, somos débiles. Dios ha traído una prueba a nuestra iglesia para humillarnos, para demostrarnos que somos débiles. No desaprovechemos esta oportunidad de reconocer nuestra debilidad. Sigamos humillándonos. Sigamos confesando a Dios que sin Él no podemos. Sigamos derramando nuestras oraciones en lo privado y en la congregación para que Dios muestre su poder. Porque, hermanos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pero si nuestro orgullo, pero si nuestra autosuficiencia no nos permite clamar, oh hermanos, vamos a fracasar. Y el Señor va a permitir esos fracasos para que volvamos a entender que todo depende de Él, que está en su mano. La segunda cosa que me gustaría presentar es esta. Hermanos, Dios no solo quiere que reconozcamos nuestra debilidad, sino no rechaza incluso al más débil de nosotros. Es interesante que Gedeón es un héroe de la fe, ¿no es cierto? Hermanos, Gedeón no es de aquellos hombres que va a salir en un póster o en alguna propaganda de un héroe. Era de una familia sencilla, tenía miedo de sus familiares. Dios lo manda a pelear. ¿Y qué dice? Bueno, pero si tienes todavía temor, te voy a dar una prueba. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? No tengamos temor de ir con el corazón destruido a Dios, humillado, porque son esos tipos de hombres los que Dios se complace en usar. Le decía a mi esposa el viernes que preparaba la meditación que me edificó mucho meditar en Gedeón, porque me identifiqué mucho con él.
Y mi respuesta sencilla fue cuando preguntó, ¿y por qué? Porque es un hombre patético, débil, torpe, temeroso. Y eso es lo que mi corazón muchas veces es. Pero la gran consolación es esta. Hermanos, que el Señor no rechaza a esos, sino que los consuela, los capacita y los fortalece para que puedan cumplir sus grandes obras, y al final la gloria sea de Él. Oh, hermanos, ¿qué llamamiento tenemos como iglesia? Predicar las buenas nuevas, vencer el reino de las tinieblas. Déjenme les digo que había seres más capaces que nosotros para hacerlos, los ángeles. Pero Dios quiso usar Gedeones. Nada tiene que ver con el ministerio de Gedeones. Gedeones de Jueces 6, 7 y 8. Hombres débiles, temerosos. Mujeres débiles, temerosas. Personas por las que el mundo no daría mucho. Pero Dios ha querido usarlos, quebrantarlos para avanzar su reino. Y al final, la gloria sea de Él. Hermanos, esto debe hacernos aprender algo. He visto grandes hombres de Dios a través de mis años. Hombres que uno diría es un gran hombre de Dios. Quizás su predicación ha traído bendición. Quizá su ministerio se ha expandido y ha bendecido a muchos. Quizá ha pastoreado una iglesia por muchos años con fidelidad. Pero Gedeón nos hace aprender algo. Hermanos, que no hay grandes hombres de Dios, sino Gedeones con un Dios grande y fuerte y paciente. Hermanos, es que la gloria es para Él. Es que Dios usa ese tipo de hombres. Dios usa ese tipo de hermanos, de hermanas, de jóvenes débiles. Hermanos, temerosos. Véanlo aquí. Tiene que ir a escuchar la conversación de dos personas para animarse. Pero Dios se complació en obrar de esa forma. Iglesia, a la luz de este texto, hoy vengo a recordarte, amada iglesia, somos débiles. Somos débiles, hermano, en tu vida cristiana. Eres débil, soy débil. Hermanos, como iglesia, nuestro gran llamado, somos débiles. Pero espero que podamos entenderlo más que aquí, más que en la cabeza, en el corazón, para que entonces busquemos, para que entonces clamemos, para que entonces llamemos a este gran Dios, para que obre victorias. Y la segunda cosa que quiero dejar en tu mente es esta: y que cuando te veas débil, torpe, temeroso, hermano, no temas en acercarte a Dios para pedir su gracia y su bendición, porque Él no rechaza al más débil de nosotros. Hermanos, incluso con el más débil, con aquellos que podemos ser los más torpes, Él será paciente en bendecir, en ayudar, en soportar. Hermano,
¿Quieres ser usado en tu vida y vencer en tu vida e ir de victoria en victoria? Tu llamado no es ser un gran hombre o una gran mujer. Tu llamado es reconocer tu debilidad y bastarte en su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. De manera que al final del camino, de manera que al final de la historia, nadie pueda decir: fue mi mano, Señor, mi sabiduría, mi diestra, mi resistencia. No, Señor, fue tu poder en mi debilidad. Oh, iglesia, de esto se trata el cristianismo. Hombres débiles, torpes, frágiles, temerosos, usados en las manos de un Dios poderoso y paciente. Pero que no nos cueste trabajo entender esto, porque ¿no se nos enseñó ese principio en el mismo evangelio, hermanos? ¿No se nos enseña eso en el mismo evangelio? ¿Qué nos enseña el evangelio? Que nosotros no nos podemos salvar. Amigo, ¿qué enseña esta Biblia? Que tú y yo no nos podemos salvar. Que Cristo descendió del cielo para salvar a hombres incapaces de hacerlo por sí mismos. Nosotros no nos podíamos salvar. La segunda persona de la divinidad descendió del cielo para salvarnos. De manera que en la salvación nosotros entendemos: nada puedo hacer, Él lo hace por mí, Él lo ha hecho por mí. Bueno, hermanos, si hemos reconocido eso en nuestra salvación, ¿qué nos hace pensar que el cristianismo es diferente? Si la salvación es así, ¿por qué pensamos que entonces sí puedo después seguir con mis propias fuerzas y capacidades? ¿No es esa la exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas cuando se sienten autosuficientes? Habiendo comenzado por la fe, ¿terminarán por las obras de la ley? Hermanos, que el Señor nos ayude, por recordar el evangelio, a reconocer que nada podemos en nosotros mismos, y que todo lo bueno que podemos hacer es solo por la gracia de Dios en nosotros. Que como iglesia podamos crecer en mayor humillación y mayor clamor a Dios, diciendo: si tú no vienes con nosotros, nosotros no seguiremos, Señor. Pero si tú vienes, estamos seguros. O que la iglesia clame más, hermano, que clames más en lo privado y que te convenzas más de asistir a las reuniones congregacionales de oración para venir y pedir: muestra tu poder entre nosotros. Que el Señor obre en su iglesia poniendo este corazón sumiso y humilde. Amén.